El autobús chirrió al detenerse, dejando una nube de polvo sobre la acera gris. De entre los pasajeros descendieron una mujer cansada, de uniforme sencillo, y a su lado un niño negro de 12 años, delgado, callado, con una mirada que parecía observar más de lo que decía. Su nombre era Elias. Elias caminaba junto a su madre, Rochelle, sujetándose la mano con fuerza. Era uno de esos barrios donde la gente sobrevivía a base de turnos dobles, favores entre vecinos y sueños que siempre parecían un poco más lejos de alcanzarse. Rochelle llevaba semanas sin dormir bien en el hotel donde acababa de ser contratada. Había decidido reconsiderar si mantendrían o no a todo el personal nuevo, a reconsiderar en Isbariro. Todos conocían esa palabra. Significaba que la gente con dinero hacía una lista con 2 columnas, a quién merece quedarse y quién no. La mayoría sabía en qué lista terminaban. Anne Rochelle necesitaba ese trabajo. No para lujos, no para vacaciones, para pagar la renta, para llenar la nevera, para que Elias tuviera algo más que un par de zapatos desgastados. Por eso caminaban hacia The Royal Crest, el hotel más lujoso de la ciudad, un edificio cubierto de vidrios dorados, que reflejaban el sol como si se burlara de quienes no podían entrar al cruzar la gran entrada. Elias notó algo de inmediato a la forma en que algunos empleados los miraban, no con interés, con juicio. A la alfombra roja del vestíbulo parecía extenderse como un recordatorio de quienes eran bienvenidos y quienes solo tolerados a unos metros. Un grupo de recepcionistas murmuraba entre sí. ¿Por qué trae al niño?, preguntó una. «Porque no tiene con quién dejarlo. Ya sabes cómo es esta gente», respondió otra. Sin molestarse en bajar la voz a Elias, fingió no escuchar. Rochelle también, aunque su mano tembló un poco. Los ascensores se abrieron y apareció Mr. Bennet, el dueño del hotel, alto, impecablemente vestido, con una sonrisa tan calculada que parecía más un gesto de marketing que algo humano. Era conocido por su riqueza, por sus lujos y por su forma de tratar a la gente que consideraba menos adecuada. Anne Rochelle respiró hondo. Señor Bennet, estoy aquí para la reunión sobre mí. Puesto comenzó a decir, con voz firme en él. La interrumpió sin siquiera verla. Sí, la reunión, pero antes de eso su mirada se deslizó hacia Elias. «Porque hay un niño en mi vestíbulo. No pude dejarlo solo», explicó Rochelle suavemente. «Estará conmigo. No causará problemas a Bennet». Arqueó una ceja. «¿Problemas? Generalmente ustedes siempre los causan», dijo, con una sonrisa que no era sonrisa. Un par de turistas se rieron. Un guardia miró hacia otro lado. Elias bajó la mirada para que nadie viera el brillo en sus ojos. Anne Bennet continuó en tu puesto aún no está garantizado. De hecho hizo una pausa deliberada. Estoy buscando razones para mantener a quienes me convienen. Luego, como si disfrutara del momento, añadió, ni traer a un niño a una evaluación profesional no habla muy bien de ti. El silencio se hizo pesado. Anne Rochelle apretó los labios, tragando la humillación. Sabía que responder podía costarle el trabajo. Sabía también que callar dolía más que cualquier castigo. Anne Bennet chasqueó los dedos, señalando hacia un salón cercano. «Vengan. Quiero ver si eres realmente útil para este lugar», dijo, caminando con paso triunfal mientras avanzaba. Elias sintió todas las miradas clavadas en él, a murmullos en susurros, en risas contenidas. Nadie los defendía. Nadie decía nada, ni sin embargo, detrás de los ojos tranquilos del niño, algo brilló. Un destello pequeño. Algo que nadie allí era capaz de reconocer, ni siquiera su madre Anne. Porque aunque Elias parecía frágil, inseguro, silencioso no lo era, ni aunque Bennet creía tener todo el control. No lo tenía. El salón al que Bennet los condujo era uno de los más exclusivos del hotel. Lámparas de cristal colgaban como cascadas congeladas. Mesas de caoba resplandecían bajo luces cálidas y las paredes exhibían cuadros que seguramente costaban más que todas las casas de vecindario de Elias juntas. Era el tipo de lugar en el que cada detalle gritaba: aquí manda el dinero, aquí decide el poder. Mientras caminaban, la diferencia entre mundos se hacía cada vez más evidente. Los trajes impecables, las carcajadas arrogantes, las miradas de reojo al ver a Rochelle con su modesto uniforme,
y al niño que caminaba a su lado. Ann Bennett se movía con la seguridad de un rey, caminando entre súbditos. Elías, en cambio, parecía desaparecer entre las sombras, y aún así, sus ojos analizaban todo, como registrando cada gesto, cada expresión, cada palabra. En el centro del salón, había una mesa de póker profesional, rodeada de sillas tapizadas en cuero oscuro. Ann Bennett se detuvo frente a ella y se giró hacia Rochelle. Verás. Rochelle comenzó, con esa voz suave que usaba antes de humillar a alguien. Este hotel no es un lugar cualquiera. Necesito empleados que puedan manejar presión, decisiones rápidas, situaciones inesperadas, personas que tengan instinto. Elías observó cómo los labios de su madre temblaban. Ella no entendía a dónde iba la conversación. Aunque sentía que nada bueno venía. Bennett se inclinó hacia la mesa, apoyando las manos sobre el tapete verde. Por eso continuó. Quiero poner a prueba tus prioridades. Hizo un gesto al croupier del hotel, quien se acercó con obediencia inmediata. Vamos a jugar una partida de póker. Una risa sofocada se escuchó entre dos empleados, que fingían arreglar unas copas. A Rochelle parpadeó, incrédula. ¿Póker? Señor Bennett, yo no sé jugar. Soy camarera, no jugadora. Anel fingió una expresión de sorpresa exagerada. No. Luego se volvió hacia Elías, aunque tal vez el sí en el corazón del niño dio un vuelco, no porque le tuviera miedo al juego, sino porque supo exactamente lo que Bennett estaba tratando de hacer: humillarlos, en exponerlos, en hacerlos sentir pequeños. Elías tragó saliva. No dijo nada. ¿Por qué involucraría a mi hijo en esto?, preguntó Rochelle, dando un paso adelante. Porque quiero ver hasta dónde llegas para mantener tu empleo, respondió Bennett, con la calma cruel de quien se sabe intocable. Si él juega y gana, te quedas. Levantó una ficha dorada con 2 dedos. Si pierde, no solo no tendrás trabajo, estarás en mi lista negra, y te aseguro que nadie en esta ciudad te contratará después. A un silencio cortante llenó la habitación. El croupier miró a Bennett con incomodidad. Incluso él sabía que aquello era injusto, sucio, despiadado, pero nadie se atrevió a decirlo, porque en aquel salón Bennett era la ley. Rochelle apretó los puños. No puede hacer esto, susurró, conteniendo las lágrimas. Y solo a niño. Bennett sonrió con los labios, no con los ojos. Un niño que aprenderá que en la vida hay quienes ganan y quienes sirven. Ahora bien, señaló la silla. Siéntate, chico. Elías sintió la mano de su madre en su hombro, temblorosa, protectora. Sus ojos lo buscaron, suplicantes. Elías, no tienes que hacerlo. No quiero que te usen. Así. Él la miró, y aunque por fuera seguía pareciendo un niño asustado, por dentro algo se encendió. Algo silencioso, algo prechoso se acercó a su madre y habló bajito, sin que nadie más lo escuchara. Mamá confía en mí. Ella negó con la cabeza, angustiada. Pero tú no sabes jugar. Elías respiró hondo. Él cree que no sé nada, susurró, sin levantar la mirada. Déjalo pensar eso. El narrador vuelve al público, cómplice, porque lo que nadie sabía, ni Bennett, ni los empleados, ni siquiera Rochelle, era que Elías llevaba años observando mesas de juego, desde las sombras de la vieja cafetería donde trabajaba su tía. Jamás había jugado, jamás había tocado una carta, pero había visto miles de partidas, aprendido patrones, gestos, ritmos, podía leer a la gente como si fueran libros abiertos, pero él mantenía todo eso en secreto, porque el mundo a veces aplastaba a los niños que mostraban ser demasiado listos. Elías tomó asiento, muy despacio, como si aún dudara. Los espectadores rieron. Mira eso, el niño ni sabe agarrar las cartas. Esto será rápido. Bennett se acomodó frente a él, confiado, superior en bien. Pequeño, muéstranos si puedes salvar el trabajo de tu madre. Elías bajó la cabeza, y por un instante pareció exactamente lo que todos pensaban. Un niño nervioso, fuera de lugar, condenado a perder, pero escondidos bajo la sombra de sus pestañas, analizaban cada dedo de Bennett, cada respiración. El murmullo comenzó antes, incluso de que se repartiera la primera carta, en un salón donde el dinero mandaba y las apariencias eran ley. Algo inesperado estaba ocurriendo. Empleados, meseros, guardias, e incluso algunos huéspedes empezaban a asomarse por las esquinas, fingiendo trabajo mientras observaban.
La extraña escena, un millonario poderoso, una mujer indefensa, de uniforme barato, y un niño negro pequeño frágil sentado frente a una mesa de póker profesional. Pero había algo más, algo que nadie lograba explicar cuando Elías tomó las cartas entre sus dedos. No tembló, no tragó saliva, simplemente observó, con una concentración tan silenciosa, que muchos comenzaron a preguntarse si acaso el niño sabía algo que ellos no han. El croupier repartió las cartas con movimientos precisos, claramente incómodo con aquella situación. Era profesional, pero incluso él podía sentirlo en algo. ¿Estaba fuera de lugar, señor Bennet?, susurró uno de sus socios, acercándose a su oído. ¿Está seguro de esto? Si alguien graba, déjalo grabar, respondió Bennet, sin apartar la vista de Elías. Quiero que todos vean lo que ocurre cuando alguien juega fuera de su liga. Lo dijo con arrogancia, pero había un leve temblor en su mandíbula, uno que solo un observador extremadamente atento podría notar. Ni Elías lo notó a unos metros. Dos empleadas del servicio de habitaciones cuchicheaban. ¿Viste cómo mira el niño las cartas? Si no parece asustado exacto New, ¿te diste cuenta? El jefe está inquieto, Bennet. La otra se rió. Ese hombre nunca se inquieta, y sin embargo, cuando volvieron la mirada a la mesa, lo vieron en un leve golpeteo de dedos sobre la madera. El mismo tic que Bennet tenía cuando algo le incomodaba. El rumor comenzó a expandirse, como fuego sobre gasolina en ese niño. ¿Quién es? ¿Por qué lo puso a jugar? Escuché que es para decidir si su madre sigue empleada, que eso es ilegal. Y Bennet, él hace lo que quiere. Pero incluso entre los murmullos, había algo más profundo, un tipo de curiosidad tensa, creciente, porque cada vez que Elías levantaba una carta, sus ojos parecían ver más allá de los números, como si escuchara melodías en el silencio, como si descifrara códigos invisibles para todos los demás. A un guardia de seguridad se acercó, no para intervenir, sino para observar mejor. Cuando Elías levantó la vista y lo vio, simplemente le asintió. No era un gesto tímido, no era sumisión, era reconocimiento en respeto, como si el niño supiera exactamente quién estaba dispuesto a defenderlo si algo se salía de control. El guardia frunció el ceño. Él no solía temerle a nadie en ese edificio, pero la mirada de ese niño lo atravesó con una serenidad que lo dejó sin palabras. «Oye». Otro guardia se acercó. «¿Qué pasa?». Ese niño murmuró el primero, aún sorprendido. «Tin algo, no sé qué, pero lo tienen al otro lado del salón». Dos gerentes observaron a Elías con atención. «¿Tú lo viste entrar?». «Sí, pero pensé que era solo otro niño que estorbaba. No sé, se ve demasiado calmado para alguien en su situación». El misterio crecía en alguien del personal. Llamó discretamente a otro uno, envió un mensaje. Otro fingió revisar su celular mientras grababa. Otro más se acercó al bar, donde un grupo de huéspedes ya discutía en voz baja lo que estaba pasando, pero en medio de ese creciente mar de atención Bennet no veía nada, o mejor dicho, no quería verlo para él. Elías no era más que una herramienta, una moneda para demostrar poder, una sombra fácil de aplastar, una distracción sin importancia, un error de cálculo, uno que estaba a punto de costarle más de lo que imaginaba. «¿Está todo bien aquí?», preguntó un supervisor de eventos, acercándose con cautela. Bennet respondió sin mirarlo. Perfecto. Estoy enseñándole a este niño una lección. Elías levantó la mirada. No, Eric. Solo consciente en el supervisor. Sintió un escalofrío, señor. Intentó intervenir. Tal vez deberíamos que... Bennet lo cortó. ¿Darle trato especial? ¿Dejar que la incompetencia pase solo por compasión? Su mirada se detuvo un segundo en la piel de Elías. El silencio cayó como una piedra. Varias miradas se encendieron, varias bocas se apretaron, varias manos se tensaron. A la gente empezaba a verlo por lo que eran: racismo disfrazado de profesionalismo, poder disfrazado de protocolo. Elías no dijo nada, no necesitaba hacerlo. «Al señor Bennet», murmuró finalmente el supervisor. «No creo que esto termine bien para usted, Bennet», rió. «Créeme, todo terminará exactamente como yo quiero».
pero el narrador se adelanta y el público ya sospecha que no, mientras la partida seguía su curso. Más y más personas comenzaron a notar detalles inquietantes. Elías nunca miraba sus propias fichas, pero sabía exactamente cuántas tenía. Cada vez que Bennett faroleaba, Elías respiraba un poco más lento. El niño parecía predecir las jugadas un segundo antes de que ocurrieran. Y lo más extraño, en cada derrota que sufría, era demasiado perfecta, como si estuviera estudiando, midiendo, ajustando. Una mujer del personal murmuró: no está jugando para ganar, ¿qué? Entonces, ¿para qué? Está aprendiendo cómo derrotarlo. Un escalofrío recorrió a varios en la cámara. De un huésped grabó la escena completa, y quien la viera, se daría cuenta también en Elías. No estaba asustado, no estaba perdido, no estaba improvisando, no estaba esperando. Y entonces, el narrador deja caer la frase que marca el inicio del verdadero cambio. Él no necesitaba demostrar nada, pero pronto serían ellos quienes le suplicarían hacerlo. La tensión en el salón había alcanzado un punto que nadie esperaba. Los murmullos habían crecido hasta convertirse en un murmullo constante, un zumbido inquieto que llenaba cada rincón del Royal Crest. Pero Bennett no lo escuchaba. Estaba demasiado concentrado en su objetivo, en humillar al niño, asegurarse de que Rochelle entendiera su lugar, asegurar su posición de poder. Lo que no sabía era que estaba jugando contra algo que ni el dinero, ni la arrogancia, ni la manipulación podían controlar. Un niño prodigio que llevaba toda la vida observando silencios. La partida había llegado a un punto crítico. Las fichas estaban casi igualadas. Aunque nadie entendía cómo Elías seguía de pie. «Tin suerte y...» «Chico», dijo Bennett, con una risa pesada. «Pero la suerte siempre se acaba». Elías no respondió, solo entrelazó las manos y estudió cada milímetro del rostro del millonario. Era un rostro seguro, pero demasiado seguro. Uno que nunca había sido cuestionado en el croupier. Con voz tensa, anunció en última ronda, apuesta final. Y entonces ocurrió. Elías inclinó la cabeza, como si finalmente hubiera calculado todo, como si todas las piezas del rompecabezas hubieran encajado. Hizo algo que nadie esperaban. Empujó todas sus fichas al centro. All-in, dijo con voz suave. Hubo un silencio absoluto. Un silencio que cayó como un martillo. La gente contenía la respiración. Rochelle dio un paso adelante. Con la mano sobre el pecho en Bennett parpadeó. «¿Todo?», preguntó, casi burlándose. «Tu última oportunidad. Tu última jugada». Elías mantuvo la mirada baja, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Era la calma antes de la tormenta. El millonario aprovechó su momento sin primero, y subo. Empujó más fichas de las necesarias. Una demostración de poder, una provocación. «Vamos a terminar esto», dijo, sonriendo como el vencedor que cree que ya ganó. En el croupier levantó la mano para revelar las cartas. Cada movimiento parecía ralentizado, como si el tiempo mismo estuviera expectante. En primero, mostró la jugada de Bennett. Full house. 3 reyes y 2 ochos. El salón estalló en reacciones. Ganó. Eso es imbatible. El niño está acabado. Pobre mujer. En Bennett se recargó en la silla, victorioso. Te dije que la suerte se acaba. Chico. En Elías no reaccionó, ni una respiración acelerada. Y entonces llegó el momento. El croupier mostró lentamente las cartas del niño. Primero una, luego la otra. La sala quedó muda. En Elías tenían 4 ases, a una de las manos más poderosas y raras que existen. Una mano que no aparece por casualidad. Una mano que un jugador común jamás sabría esperar. Hubo un segundo de shock absoluto, y luego, como una ola rompiendo contra la orilla, un ritmo creciente de gritos, jadeos y exclamaciones. No puede ser. ¿Cómo lo hizo? Un niño. Eso es estadísticamente imposible, pero allí estaban real, brillante, demoledor. Bennett palideció. «Eso no tiene sentido», balbuceó. «Déjame ver esas cartas». El croupier lo detuvo con gesto firme. «Señor Bennett, son válidas». El dueño del hotel comenzó a sudar. «¿Tú sabías esto? ¿Sabías lo que hacías?», le gritó al niño. Incapaz de mantener la compostura, Elías levantó por fin la mirada. Y fue aquí donde ocurrió el verdadero giro. No necesitó sonar inteligente. No necesitó sonar desafiante. Solo habló como alguien que, por primera vez en su vida, dejaba de esconderse.
Usted no jugaba contra un niño, dijo Elias con voz baja, tranquila. Jugaba contra alguien que lo estuvo leyendo desde que entró. En una explosión de murmullos, recorrió la sala. ¿Leyéndome?, repitió Bennett, incrédulo a sus tics, sus faroles, su respiración, su manera de tocar las fichas. Dijo: Elías, Ann siempre delata cuando miente. Ann siempre. Varias personas se miraron entre sí. Varios empleados asintieron. Otros sonrieron. El millonario retrocedió un paso. Por primera vez, estaba perdiendo a un gerente del hotel, el mismo que había intentado intervenir antes. Se acercó al señor Bennett. Creo que debería ver esto, dijo, mostrando una tablet. En la pantalla, imágenes a Bennett, manipulando personal, amenazando empleados, humillando trabajadores, videos grabados por el staff a lo largo de los últimos años. Todos callados. Hasta ahora, el gerente continuó: la partida se está transmitiendo en vivo. Alguien la subió a redes. Ya hay miles de personas viéndola. El rostro de Bennett perdió color. ¿Qué dijiste?, gritó, temblando. Otra empleada intervino. Los comentarios dicen que quieren una investigación sobre usted. A un guardia, agregó. Los inversionistas están viendo la transmisión. Están preguntando por qué está apostando el empleo de una mujer contra un niño. La realidad cayó sobre Bennett. Como un edificio, la gente empezaba a ver su verdadero rostro, su abuso, su racismo, su manipulación. Y Elías solo lo observaban. El silencio era abrumador. Todos esperaban que Elías dijera algo más, algo que sellara el instante. Él se levantó lentamente. Se dirigió al millonario, sin miedo, y con una calma que heló la sangre de todos. Dijo: Tú me llamaste inútil, pero el mundo me llama imparable. El salón explotó. Gritos, aplausos, lágrimas. Gente celebrando. Rochelle se tapó la boca, llorando, y Bennett, derrotado, se quedó sin palabras. Sinex, sin poder en su imperio, acababa de comenzar a derrumbarse a manos de un niño, al que llamó insignificante. Es donde mostramos el pasado real del niño, su talento oculto y su dolor. La tensión en el pasillo del colegio era tan densa que parecía que todos respiraban a medias. Evan seguía temblando tras ser cambiado de clase. No era solo miedo, era vergüenza. Una vergüenza que no le pertenecía a él, pero que aún no sabía cómo soltar. En la puerta del aula de la señora Whitmore se abrió de golpe. ¿Vas a entrar o vas a quedarte ahí lloriqueando?, bufó Tyler, cruzado de brazos, con su sonrisa torcida. Te dije que aquí no perteneces. A los otros chicos rieron con él. Risas cortas, risas nerviosas, risas de quienes saben que están haciendo algo cruel, pero lo hacen igual. A Evan bajó la mirada. Le ardían los ojos. El director no había hecho nada, y ahora tenía que soportar esta nueva realidad. La señora Whitmore salió al pasillo. Molestan, Tyler. Basta. Entra allá. El chico obedeció, pero, al pasar junto a Evan, murmuró: Tú y tu madre deberían volver a donde pertenecen. Evan sintió una punzada en el pecho. Quasar responda. Quasar quiso defender a su madre, pero no pudo. Entró en silencio, mientras los estudiantes se acomodaban. La señora Whitmore le indicó un asiento en la última fila, junto a los casilleros del material, como si fuera un pensamiento tardío, como si fuera un estorbo. Vamos a trabajar en parejas, anunció ella. Evan tragó saliva. Lo sabía a lo que venía. Uno por uno, los estudiantes se emparejaron hasta que solo quedaron él y Tyler. La maestra ni siquiera pareció notarlo muy bien. Evan, trabajarás con Tyler. El grupo contuvo la respiración. Tyler no disimuló su desagrado. ¿En serio? Tengo que trabajar con él, dijo, apuntando a Evan como si fuera un objeto. Ann. La maestra suspiró. Ann. Sí, y pórtate bien, Ann. Pero Tyler no lo haría, y todos lo sabían. Apenas la señora Whitmore se giró para escribir en la pizarra. Tyler se inclinó sobre el pupitre de Evan. No deberías estar aquí. No eres uno de nosotros. Evan cerró los puños, intentando no llorar. Déjame en paz, susurró. ¿Qué dijiste? Tyler empujó su cuaderno al suelo. El aula entera se congeló. Un silencio total. Los ojos clavados en ellos dos. Evan sintió algo dentro romperse. Estaba cansado. Cansado de justificarse, cansado de cala, cansado de fingir que no le dolía. Dije que me dejes en paz, repitió. Más fuerte. Tyler se puso rojo de ira.
Cállate, mocoso. Nadie quiere a gente como tú aquí. A la frase golpeó más fuerte que cualquier empujón. Más fuerte que el racismo disfrazado, más fuerte que las miradas, más fuerte que la indiferencia del director en la clase. Esperaba un estallido. Pero lo que vino fue mucho peor. Ann Tyler se levantó, tomó el proyecto que debían entregar y lo rompió frente a sus ojos. A ver si ahora sí entiendes tu lugar. Los papeles cayeron como nieve. Triste, sobre el pupitre de Evan. La maestra se giró tarde, demasiado tarde. ¿Qué pasó aquí? Tyler habló primero en... Él lo rompió. Se enojó porque no sabe seguir. Instrucciones a la maestra. Miró a Evan en esa mirada incrédula, esa mirada que dudaba de él antes de escuchar. Una sola palabra, Ann, fue más dolorosa que cualquier insulto en Evan. ¿Es cierto? Y ahí fue cuando Evan sintió que algo dentro se apagaba, no por la pregunta, sino porque sabía exactamente por qué se la hacían a él y no a Tyler. Porque era más fácil dudar de él. Puck. La maestra no quería problemas con el hijo de hombre más poderoso de la ciudad. Anjo balbuceó. Evan. Su voz se quebró en la clase, lo miraba esperando una pelea, pero Evan no lloró, solo dijo la verdad, no fui yo. Fue él. Tyler sonrió como si la mentira fuera un traje que había usado 1000 veces. Y entonces la maestra tomó la decisión que marcaría ese día para siempre, a una decisión que Evan nunca olvidaría, a una decisión que sería el principio del giro más grande de su vida. La señora Whitmore frunció el ceño, mirando los restos del proyecto en el suelo, luego miró a Tyler, luego a Evan. Era evidente que no quería lidiar con la verdad. Era evidente que necesitaba que el problema fuera el niño que no tenía apellido famoso, el niño que podía culparse sin que hubiera consecuencias. En un silencio incómodo, se estiró por todo el salón. Finalmente, la maestra habló a Evan. Recoge esto y discúlpate con tu compañero. Un murmullo escandalizado recorrió la clase en Evan. Sintió como todo su cuerpo se quedaba frío. Las palabras parecían irreales. Discúlpate. A Ellen. Tyler sonrió con suficiencia, hundiéndose en su silla como si acabara de ganar un trofeo. Pero yo no hice nada, susurró Evan. Con la voz rota, a la maestra elevó el tono a Evan. No voy a repetirlo. Recoge eso y pídele disculpas a Tyler por interrumpir la clase. El silencio se volvió insoportable. Los hombros de Evan temblaban. Algunos estudiantes desviaron la mirada, incapaces de soportar la injusticia. Otros solo observaban, como quien ve un accidente a cámara lenta. Evan se agachó. Sus manos temblaban mientras recogía los pedazos del trabajo. Cada hoja rota era como un insulto clavándose en su pecho. Tyler, disfrutando cada segundo, dijo Ann, más rápido. No tengo todo el día. Evan cerró los ojos, respiró hondo, y obedeció. Cuando terminó, se puso de pie, y la maestra lo miró, esperando la humillación final. ¿Algo que quieras decir?, preguntó Evan. Sintió que su corazón golpeaba contra sus costillas. Sabía lo que ella quería, sabía lo que Tyler quería, sabía lo que toda esa estructura injusta esperaba de él, pero también sabía que debía proteger a su madre. Ella ya estaba sufriendo demasiado. No quería meterse en más problemas. No quería que la despidieran de su trabajo de limpieza por una queja inventada. Así que tragó su orgullo, tragó su dolor, tragó su rabia, y pronunció las palabras que más le dolieron en su vida. Lo siento, Tyler. Un murmullo de shock recorrió la clase. Tyler levantó la barbilla más fuerte. Evan apretó los dientes hasta sentir que se le partían en lo siento. Tyler sonrió satisfecho. Un buen chico. La maestra, en vez de intervenir, se giró hacia la pizarra como si nada hubiera pasado, como si no hubiera sido testigo de una cruel injusticia, como si no hubiera destruido la confianza de un niño. Durante el resto de la clase, Evan no escuchó una sola palabra. Solo sentía un hormigueo caliente en los ojos. Hizo todo lo posible para no llorar frente a todos. Se prometió que aguantaría hasta llegar a casa, hasta estar solo, pero algo dentro de él se había roto. No porque Tyler lo hubiera humillado, sino porque la persona que debía protegerlo no lo hizo. Porque la autoridad que debía ser justa eligió la vía fácil. Porque, por primera vez, Evan entendió que, para muchos, él siempre sería sospechoso antes de ser escuchado. Cuando la campana sonó, los estudiantes salieron rápido, evitando mirarlo para no sentirse cómplices. Tyler pasó a su lado,
y susurró: Ann, así es como funcionan las cosas aquí. Mejor acostúmbrate. Y Ann Even no respondió. Ann no podía. Ann sentía que si decía una palabra, se derrumbaría. Cuando salió del edificio, con los ojos enrojecidos y el corazón hecho trizas, vio a alguien inesperado, esperándolo su madre, con su uniforme de limpieza todavía puesto, con cansancio en el rostro, pero con ojos que siempre lo encontraban entre la multitud. Even dijo suavemente al verlo. Él no quiso llorar. Intentó sonreír. Intentó ocultar el temblor de sus manos, pero ella lo conocía demasiado bien, Ann. Y cuando puso su mano en su mejilla, Even finalmente cedió, se derrumbó en sus brazos, llorando en silencio. ¿Qué pasó, mi amor? Preguntó, abrazándolo fuerte, pero antes de que Even pudiera responder, una voz arrogante sonó detrás de ellos, una voz que pronto desencadenaría el giro más grande de esta historia. Era la voz de Martin Dempsey, el padre de Tyler. Así que tú eres la madre del niño problemático. El aire se volvió pesado. Ann Evan levantó la cabeza y lo vio Ann, el hombre responsable de que su hijo se creyera intocable. El hombre que tenía a toda la escuela en la palma de su mano. Martín los miró con desprecio, ¿no? Y lo que dijo después cambiaría todo. Martin Dempsey se acercó con pasos seguros, como si el pasillo escolar le perteneciera. Sus zapatos impecables resonaban con un sonido arrogante, calculado, como si cada pisada recordara a todos quién mandaba allí. Ann Tyler apareció detrás de él, todavía con la sonrisa soberbia que lucía cuando sabía que nadie lo castigaría por nada. Even se aferró un poco más al abrazo de su madre. Ella lo protegió con el cuerpo, sin moverse un solo centímetro. Martin los miró como si fueran una molestia más. En su día perfectamente planificado, Ann, tu hijo ha sido un problema. Desde que llegó, dijo con una calma venenosa, arruina la disciplina, interrumpe clases, se mete en conflictos que no le corresponden. Ann, la madre de Evan, respiró hondo, manteniendo la compostura que la vida le había obligado a dominar. Mi hijo no es un problema, señor Dempsey. Si algo ocurrió, me gustaría escuchar la versión completa. Ann Tyler bufó. Versión, mamá, papá, ella quiere la versión. Se rió, como si hubiera contado un chiste privado. Ann Martin estrechó los ojos. No necesito versiones. Y el hecho es que su hijo necesita aprender su lugar. El silencio se hizo pesado, casi asfixiante. Evan bajó la mirada. Se sentía pequeño, aplastado por un sistema que parecía diseñado para que él perdiera siempre. Pero su madre, ella no se encogió. A mi lugar, dijo, con firmeza, es defender a mi hijo. Y su lugar, señor Dempsey, es tratar a los demás con respeto. Ann Martin soltó una carcajada suave. Incrédula. Mire, señora, hizo un gesto con la mano, sin molestarse en recordar su nombre. Usted limpia pisos. Yo dono edificios. No se equivoque sobre quién tiene poder para decidir cosas. Aquí. En Tyler sonrió como si acabara de escuchar una clase magistral de soberbia. Ann, la madre de Evan, lo miró con calma, pero había algo distinto en su expresión, algo que Martin no supo leer. Y hablando de decidir, continuó el magnate, llegué a una conclusión. La directora me informó que estaba considerando despedir personal. Usted será la primera de la lista. Ann Even sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Susurró. Con la voz rota. Su madre se quedó en silencio. No partiría. Solo respiró profundamente. Martin siguió, cruel y confiado. Así su hijo no puede comportarse. Usted no puede seguir trabajando aquí. Los Dempsey tenemos estándares. Ann Tyler levantó la barbilla, orgulloso del veredicto de su padre. Ann, papá tiene razón. Esa gente solo trae problemas. Evan sintió un nudo en la garganta que ardía como fuego. No era solo humillación. Era rabia. Era impotencia. Y sin embargo su madre agachó la cabeza hacia él. Ann le puso una mano en el hombro, y en voz tranquila, firme, dijo a Nev, no escuches esto. No es la verdad. Nada de lo que dicen define quién eres. A Martin chasqueó la lengua. Por favor, señora. No, solo está perdiendo un trabajo, no el mundo. Siempre puede no se limpiar algo en otra parte. Entonces ocurrió. Entonces Evan explotó. Basta, gritó, con la voz quebrada, pero valiente. Los tres se giraron hacia Ellen.
El niño respiraba agitado, con los ojos brillantes y húmedos. Yo no hice nada malo. Tyler rompió mi proyecto. La maestra me obligó a disculparme por algo que él hizo. Y ahora, usted quiere despedir a mi mamá por algo que no pasó. Martin arqueó una ceja. ¿Acabas? Porque nada de lo que digas va a cambiar la realidad. Chico Neven dio un paso al frente, temblaba Ann, pero no retrocedió. Ann no tiene derecho a tratar a mi mamá así. La mirada de Martin se volvió afilada. El tipo de mirada que anuncia una represalia. Tengo todo el derecho. Yo financio esta escuela. Un grupo de estudiantes que pasaban por el pasillo se detuvo a mirar. Uno sacó el celular, otro también. Ann Tyler lo notó. Ann, papá, nos están grabando. Ann Martin se giró, irritado. Ann, guarden esos teléfonos. No tienen permitido demasiado tarde. Las cámaras ya estaban filmando, las miradas estaban puestas en él. La narrativa que había controlado durante años se le estaba escapando entre los dedos. Y justo ahí, justo en ese momento, un hombre apareció al fondo del pasillo. Caminaba con seguridad. Vestía traje oscuro. Tenía una expresión que mezclaba autoridad y sorpresa al ver la escena. Se acercó a los estudiantes, abrieron camino. Cuando llegó lo suficientemente cerca, habló con voz firme. ¿Qué está pasando aquí? Evan levantó la mirada a Ann, y se le escapó el aire a Ann, porque el hombre que acababa de llegar no era cualquiera. Ann no era un profesor, ni un miembro de seguridad, ni un inspector. Ann era el nuevo presidente del consejo escolar. Ann. Y lo más impactante, ese hombre ya conocía a Evan, y Martin estaba a punto de enterarse por qué en el pasillo del colegio estaba en completo silencio. Los estudiantes, testigos de años de injusticia, apenas podían creer lo que veían. El magnate Martin Dempsey, arrogante y seguro, ahora estaba frente a un hombre que representaba autoridad real, imparcial y vigilante. Y lo más importante, un niño que finalmente mostraba su fuerza invisible en el presidente del consejo escolar, miró a Martin y dijo: Señor Dempsey, hemos recibido múltiples denuncias sobre sus intervenciones y favoritismos en la escuela. Esto no es un asunto menor, no puede amenazar a familias ni poner en riesgo el empleo de nadie por conflictos personales. Su comportamiento es inaceptable. Martin palideció. El rostro que había dictado órdenes y controlado ambientes durante décadas, ahora estaba atrapado. Su poder se desvanecía ante la evidencia y la autoridad legítima. Ann Tyler lo miraba con incredulidad. Nunca había visto a su padre perder la calma. Nunca había visto a alguien poner límites al mundo que él creía suyo. Al Rochelle abrazó a Evan, con lágrimas de alivio recorriendo su rostro. Su hijo había hablado, había defendido la verdad. Había mostrado que la fuerza real no siempre se mide en dinero o influencia. Evan respiró hondo. Su mirada ya no reflejaba miedo, reflejaba confianza, reflejaba justicia. Sobre todo, reflejaba la victoria de la dignidad sobre la humillación. El presidente del consejo continuó: a partir de hoy, cualquier amenaza o injusticia hacia estudiantes o personal será investigada. El señor Dempsey deberá presentar disculpas públicas y someterse a medidas correctivas. Esta escuela no tolerará más intimidación ni discriminación. El silencio se rompió con un murmullo de aprobación de los estudiantes y el personal. Todos comprendieron que la verdad, por fin, había prevalecido. Evan se dio cuenta de algo fundamental. No había necesitado gritar más fuerte que nadie. No había necesitado golpear, manipular o engañar. Su poder siempre había estado allí, invisible, silencioso, esperando el momento adecuado. En la cámara de un estudiante capturó todo. El video comenzó a viralizarse en redes. Mensajes de apoyo llegaron de toda la ciudad. La injusticia ya no podía esconderse. Evan miró a su madre y dijo, con una sonrisa tímida: mamá, nunca más dejaremos que nadie nos diga que no valemos. En ella sintió, abrazándolo fuerte. El narrador interviene, mirando a la audiencia: en un mundo donde los poderosos creen que su voz es la única que importa, nunca subestimes al silencioso. Nunca ignores al invisible. Nunca creas que un niño, una madre o cualquiera sin privilegios no puede cambiar su destino. El verdadero poder no siempre se ve. A veces está en la calma, en la observación,
en la paciencia, en la fe de creer que uno nunca fue pequeño. La cámara enfoca a Evan caminando por el pasillo. El sol entra por las ventanas, iluminando su rostro. Ya no hay miedo, ya no hay humillación, solo la certeza de que la justicia llega, a veces de formas inesperadas, y siempre cuando uno se mantiene firme. El narrador cierra con la frase, que quedará en la memoria del espectador: no necesitas su permiso para levantarte, solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. Mientras Evan y su madre salen del colegio, un conserje que los había observado en silencio durante todo el conflicto, se quita la gorra y la chaqueta. Chicos, soy el CEO de la fundación que financia la escuela. Lo sabía, dice Evan, sonriendo. Todo este tiempo el conserje sonríe. A veces los héroes están donde menos los esperas, y a veces la justicia llega acompañada de los más invisibles.